Y antes de comenzar con este vídeo os traemos las ofertas de la semana de neva.com, que no son pocas. Porque tan solo esta semana tenemos algunos juegazos en descuento. Por ejemplo, Skyrim Special Edition por solo 9 euritos. Mountain Blade 2 a mitad de precio por 25, además de otros títulos y tarjetas de Game Pass y PSN mucho más baratas. Te dejo el enlace directo a estas ofertas abajo en descripción y comentario fijado. Pero especialmente está de oferta uno de los juegos que llevamos cubriendo en este canal ya hace un tiempo, V-Rising, que acaba por cierto de estrenar nueva expansión hace apenas unos pocos días. Si ya es barato de por sí este juegazo, ahora puedes conseguirlo por solo 10 euros, incluso un poquito menos. Además os dejaré un par de enlaces abajo sobre este juego para que lo conozcáis un poquito mejor. Pero además os dejo este código de descuento que aplicándolo conseguís un 10% adicional en vuestras compras de neva.com. Así que como siempre os dejo abajo los enlaces para que podáis tener acceso directo a estas ofertas. Y sin más, seguimos con el vídeo. Classic Hardcore ha sido un exitazo rotundo. Un evento creado por la propia comunidad que ha reunido a miles de jugadores ante un desafío tan sencillo como espectacular: hacerse camino en un Azeroth donde la muerte es definitiva. Hemos visto durante los últimos meses cómo la comunidad de WoW ha disfrutado de esta experiencia, o bien probándolo por ellos mismos o siguiendo a algunos de los cientos de streamers que han retransmitido sus manqueadas en WoW Classic. Tal ha sido el éxito que Blizzard ya ha anunciado para este verano la aparición de servidores hardcore oficiales, donde tendremos la dificultad propia de Vanilla sumado a que la muerte de nuestro personaje será definitiva. Hasta incluso tendremos un modo de duelos, Mag'Gorá, donde los jugadores podrán retarse a un combate a muerte. Y claro, con el éxito que ha tenido esta propuesta de la comunidad, sumado al apoyo oficial que va a darle Blizzard, hace que nos preguntemos si algún día WoW Retail puede tener su modo hardcore, su modo difícil. Aunque WoW Retail y dificultad son dos oxímodos, al menos en el aspecto del leveo, creo que esta propuesta podría funcionar. De hecho, no es algo realmente nuevo. Esta propuesta está encima de la mesa desde hace más de una década, mucho antes de que la posibilidad de WoW Classic hypease a toda la comunidad de World of Warcraft. Aunque TBC y la Lich King ya trajeron cambios que modificaban considerablemente esta experiencia inicial, fue a partir de Cataclismo cuando el juego empezó a dar giros más drásticos. Y es por ello que desde aquellos tiempos los servidores privados que permitían volver a vivir la experiencia de los tiempos de Vanilla, TBC o Lich King han sido siempre tan concurridos. Especial mención al Nostarius, que su rotundo éxito hizo que Blizzard pasase de esto Think you do, but you don't. a esto. Ice cream is one of my favorite desserts. Personally, I love chocolate. Your favorite flavor is vanilla. Hace años, antes del lanzamiento de WoW Classic, se debatió ampliamente la idea de establecer servidores que limitasen ciertas características que facilitan el juego, como los busteos de nivel, el equipo heredado, los sistemas de búsqueda de grupo, para proporcionar una experiencia mucho más dura, más auténtica, más cercana a Vanilla, los conocidos en aquel entonces como servidores pristinos. Incluso el propio Allen Brack ya comentó sobre esto en este post que publicó en 2016, hablando sobre justamente esto, sobre la posibilidad de que Blizzard estuviese trabajando en este tipo de servidores o revivir de alguna forma WoW Classic. Y todo esto, pues, como comenta en el post, conllevaba mucho trabajo detrás. Años después veríamos cómo estos esfuerzos se traducirían en lo que hoy conocemos como WoW Classic. Y ahora, en el contexto del éxito de esta propuesta de los servidores hardcore de Classic, con el apoyo incluso de Blizzard, creo que el concepto de los servidores pristinos va a volver a renacer de alguna forma. Porque creo que si algo nos ha enseñado WoW Classic es que hay demanda. Existen jugadores que buscan una experiencia mucho más desafiante, menos indulgente dentro del juego de su vida. Y creo que es un concepto que puede funcionar y que Blizzard tiene en mente hace bastante tiempo. La creación de servidores pristinos para WoW Retail podría ser una evolución natural de esta tendencia que estamos viendo. Estos servidores podrían limitar o eliminar completamente ciertas características modernas que reducen la dificultad y aceleran el progreso. El objetivo sería proporcionar una experiencia de juego que combine la complejidad y el contenido de las expansiones modernas con la dificultad y el sentido de logro de los primeros días de World of Warcraft. Y bueno, ¿cómo serían los servidores pristinos? Ahora os cuento mi idea, pero antes os voy a proponer un ejercicio interesante. Abajo tenéis la caja de comentarios, podéis hablar de lo que queráis. Os propongo que pongáis ahí vuestras propuestas, vuestras ideas sobre cómo deberían ser
estos servidores pristinos. Recientemente me uní al WoW Council de Blizzard, así que quiero que con vuestras ideas, la que podáis dejar en comentarios, en Discord, en redes como Twitter, Instagram, que estamos ahí presentes, incluso en los directos podemos reunir todas las ideas que nos vais mandando y crear una propuesta que podamos enviar a WoW Council. A ver qué nos dicen y a ver si logramos iniciar debate. Y ahora mi idea. Una de las cosas más potentes que tiene World of Warcraft es que dispone de 20 años de contenido. Zonas, canales de misiones, mazmorras, bandas. Es una locura que Blizzard no esté sacando partido a tanto contenido. ¿Y por qué no usar estos servidores para revisitar estas experiencias de una forma diferente? No sé si incluiría Classic, seguramente no. Seguramente incluso descartaría Cataclassic. Y iría directamente a estos servidores, donde arrancaríamos con un nuevo personaje en el mundo de Cataclismo, donde viviríamos un leveo complejo, lento y pausado, donde nuestro objetivo es llegar al nivel máximo pero disfrutando del camino. Dale un par de meses a la gente para que pueda disfrutar el leveo hasta el nivel 85. Luego la gente se preparará para atacar las mazmorras heroicas, las bandas de cada uno de los parches de Cata. Cada cierto tiempo, cada 1, 2, 3 meses, se abrirían nuevas fases de contenido, revisitando cada parche. La rebelión de los Tandalari, la ira de las Tierras de Fuego, la hora del crepúsculo, para pasar a la siguiente, Pandaria, y así sucesivamente. Podemos saltar expansión a expansión, parche a parche, reviviendo todo el contenido de retail, pero con un sabor a vanilla. Claro está que implementar ese tipo de servidores es algo cuanto menos complejo. Blizzard tiene que considerar si es viable técnicamente, si hay la suficiente demanda como para destinar recursos a hacerlo posible. Son muchas cosas. Pero como vemos cómo funciona un WoW Classic, cómo está teniendo éxito, como otros juegos, otros MMOs longevos como RuneScape o EverQuest tienen este modo activo con bastantes jugadores, creo que Blizzard lo puede tener bastante en cuenta. Al fin y al cabo esto es un MMO y como tal tiene que dar opciones diferentes de disfrutar el juego para diferentes públicos. Y creo que esto sería un añadido bastante interesante. Pero claro, obviamente tenemos que pensar en muchas cosas. ¿Cómo sería la progresión de equipo? ¿Sería la misma en toda la experiencia? ¿Cambiaría dependiendo de la expansión en la que estemos? ¿Dependiendo del parche? ¿Tendríamos buscador de grupos? ¿No tendríamos? Hay muchas cosas que pensar que os animo, insisto, en que lo penséis conmigo. Proponer vuestras propuestas abajo en comentarios, uniros al Discord, donde estaremos hablando sobre este tema en un canal específico. Incluso lo que haremos, una vez lo propongamos al WoW Council, también haremos un vídeo haciendo una propuesta de cómo sería estos servidores pristinos con todas vuestras propuestas. Como siempre, como os decía antes, os dejo los comentarios donde podéis explicarme vuestras propuestas, vuestras opiniones al respecto, así también como uniros a nuestro Discord, donde somos una comunidad de miles de personas donde hablamos de World of Warcraft y otros tantos juegos. Estáis todos invitados, tenéis la invitación como siempre abajo, comentario fijado y en descripción. Y bueno, gracias por ver este vídeo. Antes de marcharnos os dejo aquí dos vídeos que os pueden interesar mucho. Uno es donde hablamos sobre la posibilidad de que Blizzard esté trabajando en un WoW 2, qué significaría, qué supondría, lo tenéis aquí en este vídeo de aquí que hicimos hace bastante tiempo. Y también un vídeo más reciente donde hablamos sobre el top 10 MMOs más jugados actualmente. Muy interesante la lista, a ver qué opináis sobre ella. En fin, una vez más gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.